Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. One more time. Artlist.io. Music licensing reimagined. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy el alumno Rubén Gutiérrez, pertenezco al grupo número 5 y el tema que desarrollaremos a continuación es el paso del cine mudo al cine sonoro. El paso del cine mudo al cine sonoro fue uno de los procesos más complejos y transformadores en la historia del cine, y entenderlo implica no solo hablar de un avance tecnológico, sino también de un cambio profundo en la forma de producir, actuar, narrar y consumir películas en todo el mundo. Este proceso no ocurrió de manera repentina, sino que fue el resultado de muchos años de experimentación, intentos fallidos y avances progresivos que finalmente lograron integrar imagen y sonido de forma sincronizada. En los primeros años del cine, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, las películas eran mudas porque no existía una tecnología que permitiera grabar y reproducir sonido junto con la imagen de forma coordinada. Sin embargo, esto no significaba que las proyecciones fueran completamente silenciosas. En la mayoría de las salas había músicos en vivo, generalmente pianistas, que acompañaban la película para reforzar las emociones de las escenas. En cines más grandes incluso había orquestas completas, y en algunos casos también narradores que explicaban la historia al público. Esto demuestra que desde el inicio el cine buscó ser una experiencia sonora, aunque no pudiera lograrlo técnicamente. El cine mudo desarrolló un lenguaje propio muy elaborado. Como no había diálogos hablados, todo debía transmitirse a través de la imagen, los gestos, las miradas, los movimientos corporales y la puesta en escena. Los intertítulos, que eran textos que aparecían entre las escenas, ayudaban a aclarar diálogos o situaciones, pero no eran el elemento principal. Actores como Charles Chaplin o Buster Keaton lograron un nivel de expresividad tan alto que podían contar historias complejas sin necesidad de palabras, y eso fue clave para que el cine mudo se volviera universal, ya que podía ser entendido en cualquier país sin necesidad de traducción. A pesar de este desarrollo, desde muy temprano hubo intentos de incorporar sonido. Uno de los principales problemas era la sincronización, lograr que lo que se escuchaba coincidiera exactamente con lo que se veía. A principios del siglo XX se probaron distintos sistemas, como el uso de discos que se reproducían al mismo tiempo que la película. El sistema Vitapone fue uno de los más conocidos en este sentido, pero tenía muchas fallas técnicas.
Si el disco se rayaba o se desincronizaba, la experiencia se arruinaba completamente. Además, el sonido no podía editarse con facilidad, lo que limitaba mucho la producción. El gran punto de inflexión llegó en 1927 con el estreno de The Jazz Singer, El cantante de jazz, una película que marcó el inicio del cine sonoro comercialmente exitoso. Aunque no era completamente hablada, incluía escenas con diálogos y canciones sincronizadas, lo que impactó profundamente al público. La posibilidad de escuchar la voz de los actores generó una sensación completamente nueva, y el éxito de esta película llevó a que los grandes estudios de Hollywood invirtieran rápidamente en la nueva tecnología. A partir de ese momento, comenzó una transición acelerada hacia el cine sonoro, especialmente en Estados Unidos. Sin embargo, este proceso fue muy costoso y generó grandes cambios en la industria. Los estudios tuvieron que ser remodelados para aislar el sonido, se desarrollaron nuevas cámaras más silenciosas, y se incorporaron micrófonos que al principio eran muy limitados. Esto provocó que las primeras películas sonoras fueran bastante estáticas, ya que los actores debían permanecer cerca del micrófono y las cámaras no podían moverse con facilidad. Además, este cambio afectó directamente a los actores. Muchos de los grandes actores del cine mudo no lograron adaptarse al cine sonoro. En algunos casos, sus voces no eran adecuadas para el nuevo formato, en otros tenían acentos que no encajaban con los personajes que interpretaban, y también había quienes no podían adaptarse a un estilo de actuación más natural. El cine mudo requería exageración en los gestos, mientras que el cine sonoro exigía mayor realismo. Esto provocó que muchas carreras se terminaran abruptamente, mientras que surgían nuevos actores que sí se adaptaban al uso de la voz. El impacto del cine sonoro también se sintió a nivel mundial, pero de manera desigual. En países con industrias cinematográficas fuertes, como Estados Unidos, Alemania o Francia, la transición fue más rápida, aunque igualmente costosa. En cambio, en otros países el proceso fue más lento debido a limitaciones económicas y tecnológicas. La necesidad de importar equipos, adaptar salas de cine y capacitar técnicos hizo que el cine sonoro tardara más en consolidarse en muchas regiones. Un problema importante que surgió con el cine sonoro fue el idioma. Mientras que el cine mudo era universal, el cine sonoro generó barreras lingüísticas. En los primeros años, algunas películas se filmaban en varios idiomas con distintos elencos, lo que resultaba caro y poco práctico. Con el tiempo, se empezaron a usar subtítulos y doblaje, lo que permitió una mayor circulación internacional de las películas. En América Latina, y particularmente en Argentina, la llegada del cine sonoro fue un proceso muy significativo. Durante la etapa del cine mudo, Argentina ya contaba con una producción cinematográfica activa, aunque más limitada en comparación con Hollywood. Sin embargo, la incorporación del sonido permitió un desarrollo mucho más fuerte de la industria local. El cine sonoro en Argentina comenzó a consolidarse a principios de la década de 1930. Una de las primeras películas importantes fue Tango, que no solo incorporaba sonido, sino que también incluía música en vivo dentro de la narrativa, especialmente tango. Esto fue clave, porque el sonido permitió integrar elementos culturales propios que antes no podían apreciarse completamente. Otra película fundamental fue Los Tres Berretines, que reflejaba aspectos de la vida cotidiana y el lenguaje popular. Estas producciones marcaron el inicio de una etapa en la que el cine argentino empezó a construir una identidad propia más definida. El sonido permitió que el público escuchara los acentos, el lunfardo y las formas de hablar características de la sociedad argentina, lo que generó una mayor identificación con las historias. También impulsó el desarrollo de géneros como el cine musical, muy ligado al tango, que tuvo un gran auge en esa época. En este contexto, una figura fundamental fue Carlos Gardel, quien ya era una estrella de la música, pero con el cine sonoro pudo expandir su influencia a través de películas que combinaban actuación y canto. Su éxito no solo fue importante en Argentina, sino también a nivel internacional, especialmente en otros países de habla hispana. El desarrollo del cine sonoro en Argentina también implicó la creación de estudios más modernos y la profesionalización de la industria. Se incorporaron nuevos roles técnicos relacionados con el sonido, como ingenieros y operadores,
y se mejoró la calidad de las producciones. Sin embargo, también hubo dificultades, como los altos costos de producción y la competencia con el cine extranjero, especialmente el de Hollywood. A nivel más general, el paso del cine mudo al cine sonoro cambió completamente el lenguaje cinematográfico. El sonido no solo se utilizó para los diálogos, sino también como un recurso narrativo. La música pasó a formar parte de la película de manera integrada, los efectos de sonido ayudaron a construir ambientes más realistas, y el silencio empezó a utilizarse con intención dramática. También surgieron nuevos géneros, como el cine musical, que no hubiera sido posible sin el sonido. Además, el guión cobró mayor importancia, ya que los diálogos se volvieron fundamentales para el desarrollo de la historia. A pesar de todos estos cambios, el paso al cine sonoro no significó la desaparición total del cine mudo como forma artística. De hecho, muchas de las técnicas desarrolladas durante el cine mudo siguen siendo fundamentales en el cine actual, especialmente en lo que tiene que ver con la narración visual. En conclusión, el paso del cine mudo al cine sonoro fue una transformación global que afectó todos los aspectos del cine. No solo implicó la incorporación de una nueva tecnología, sino también cambios profundos en la actuación, la producción, la distribución y la forma de contar historias. En el caso de Argentina, este proceso permitió fortalecer la identidad cultural del cine nacional, incorporando elementos propios como el tango y el lenguaje cotidiano, y marcando el inicio de una etapa de gran crecimiento en la industria cinematográfica. Este cambio sigue siendo uno de los momentos más importantes en la historia del cine, y su impacto todavía se puede ver en la manera en que hoy se producen y se consumen las películas. Es interesante pensar que el paso del cine mudo al cine sonoro no fue simplemente un avance técnico, sino una transformación mucho más profunda que cambió la relación entre el cine y la sociedad. Hasta ese momento, el cine era un espectáculo principalmente visual, casi universal, donde cualquier persona podía entender lo que pasaba sin importar el idioma. Con la llegada del sonido, esa universalidad empezó a modificarse, pero al mismo tiempo el cine ganó una nueva capacidad, la de representar la realidad de una manera más completa, incorporando la voz, los sonidos del entorno y la música como parte esencial del relato. Algo importante para entender este cambio es que no todos lo vivieron de la misma manera. En algunos países, sobre todo en Estados Unidos, la transición fue rápida porque había recursos económicos y una industria muy fuerte detrás. Pero en otros lugares, incluyendo gran parte de América Latina, el proceso fue más lento y desigual. No solo por el costo de la tecnología, sino también porque implicaba cambiar completamente la forma de producir cine, capacitar técnicos, adaptar salas de exhibición y formar nuevos profesionales. En ese sentido, el cine sonoro también marcó una diferencia entre los países con mayor desarrollo industrial y los que estaban en proceso de consolidar sus industrias culturales. En el caso de Argentina, como vimos antes, la llegada del sonido no solo significó un cambio técnico, sino también una oportunidad para construir una identidad cinematográfica más clara. El hecho de poder escuchar el idioma, los acentos, el lunfardo y la música popular hizo que el cine se volviera más cercano al público. Ya no era solo ver una historia, sino también escuchar algo que resultaba familiar. Esto generó una conexión distinta, más directa, que ayudó a consolidar el crecimiento del cine nacional en las décadas siguientes. También es interesante pensar cómo el sonido cambió la forma en que el público experimentaba el cine. Antes, cada función podía ser distinta, porque la música era en vivo y dependía del músico o la orquesta. Con el cine sonoro, en cambio, la experiencia se volvió más uniforme, todos los espectadores escuchaban lo mismo, de la misma manera. Esto hizo que las películas fueran más controladas por sus creadores, que podían decidir exactamente qué quería que sintiera el espectador en cada momento. Otro punto importante es que el sonido no solo sumó elementos, sino que también generó nuevas formas de expresión. Por ejemplo, el uso del silencio empezó a tener un valor distinto. En el cine mudo, el silencio era una limitación, en el cine sonoro, en cambio, podía ser una decisión artística. Lo mismo pasó con la música, que dejó de ser un acompañamiento externo para convertirse en parte de la narración.
Hoy en día, muchas veces recordamos escenas de películas justamente por su música o por cómo está construido el sonido. Además, el paso al cine sonoro ayudó a consolidar ciertos géneros que no hubieran sido posibles antes, como el musical, pero también fortaleció otros como el drama o la comedia, que pudieron apoyarse en los diálogos para desarrollar mejor a los personajes. Esto también hizo que el guión tuviera un rol mucho más importante dentro del proceso de producción. Sin embargo, este avance también tuvo sus aspectos negativos. Como ya se mencionó, muchos artistas del cine mudo quedaron fuera de la industria porque no pudieron adaptarse. También hubo una cierta pérdida de ese lenguaje visual tan puro que caracterizaba al cine mudo. De alguna manera, el cine dejó de ser completamente visual para volverse una combinación de imagen y sonido, lo que cambió su esencia original. A lo largo del tiempo, el cine fue encontrando un equilibrio entre estos dos aspectos. Hoy en día, las mejores películas suelen ser las que logran combinar bien lo visual y lo sonoro, retomando en parte esa herencia del cine mudo, pero aprovechando todas las posibilidades del sonido. Incluso hay directores contemporáneos que utilizan muy pocos diálogos o que le dan mucha importancia a lo visual, como una forma de volver a esas raíces. Volviendo al contexto argentino, el cine sonoro también permitió que se desarrollaran historias más complejas y cercanas a la realidad social del país. A través de los diálogos y los sonidos, se pudieron representar mejor los conflictos, las diferencias sociales y las características culturales de cada época. Esto hizo que el cine se convirtiera en una herramienta importante no solo de entretenimiento, sino también de expresión cultural y social. Con el paso de los años, la tecnología siguió avanzando, el sonido mejoró en calidad, aparecieron nuevas formas de grabación, el cine se volvió cada vez más sofisticado. Pero todo ese desarrollo tiene su base en este momento clave de transición entre el cine mudo y el sonoro. Sin ese cambio, el cine no sería lo que es hoy. Para cerrar, se puede decir que el paso del cine mudo al cine sonoro fue una especie de revolución silenciosa, aunque suene contradictorio. Fue un cambio que transformó todo, la industria, los artistas, el público y el lenguaje cinematográfico. En Argentina, este proceso tuvo un impacto muy fuerte porque permitió consolidar una identidad propia dentro del cine, algo que sigue siendo importante hasta el día de hoy. Y si uno lo piensa desde una mirada más actual, este momento de cambio también se puede comparar con otras transformaciones tecnológicas que vive el cine en la actualidad, como el paso al cine digital o el uso de efectos especiales avanzados. En todos los casos, se trata de cómo la tecnología influye en la forma de contar historias. Pero lo que queda claro es que, más allá de los cambios técnicos, el objetivo del cine sigue siendo el mismo: emocionar, contar historias y conectar con el público. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.
Artlist